Pues sí, llevamos 30 años abiertos, abrimos en 1981, estuvimos durante muchos años ubicados en otro lugar, muy cerca de aquí, en la Plaza de Escuelas Pías. Y ahora, desde creo que en 1985, estamos aquí en la calle Guillem de Castro 53. Y vamos, desde entonces pues estamos intentando ofrecer el mejor servicio al aficionado al cómic y traer pues todos los títulos de todos los géneros que podamos. Pues nosotros procuramos mes a mes, semana a semana, traer todas las novedades de cómic que van saliendo al mercado, independientemente del género. Puede ser manga o europeo o superhéroes. Y luego además, como es una tienda con muchísimos años de bagaje, hay muchísimo fondo editorial antiguo, material que ya está descatalogado, agotado, y por otro lado procuramos, si podemos, traer todo ese material y tener todo lo que podamos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Pues voy a recomendar varias novedades. Como me habéis pedido dos, pero voy a sacar alguna más porque hay muchas. Pero novedades, tienen ya algunas algún tiempo. De superhéroes os voy a recomendar porque están la Guerra Kree Skrull de los Vengadores. Porque están ahora sacando unas reediciones de material clásico que en muchas ocasiones no habíamos tenido la oportunidad de verlo tan bien editado, en buen formato, con el color bien y demás. Y bueno, como es una obra clásica de Buscema y demás, pues lo recomiendo al que no lo haya leído, claro. Luego el bombazo del momento, que es Los Muertos Vivientes. Todo el mundo ha visto la serie de televisión, o casi todo el mundo. No todo el mundo ha leído el TVO, pero mucha gente, y el que no lo tiene que leer porque es fantástico y es la serie de cómic que da origen a la serie de televisión. Y acaba de salir el número 15, que mucha gente igual lo ve ahora y dice, hostia, voy a comprármelo porque no me había enterado. Y luego Mr. Wonderful, que es la novedad de Daniel Clowes, que es pues un autor, yo creo que ya clásico del indie americano, del TV alternativo de allí. Y hacía tiempo que no veíamos nada nuevo y Mr. Wonderful pues es una buena noticia para los aficionados al TV alternativo. Luego un TVO clásico de aventuras francés, Los pasajeros del viento de Bourgeon. Pues, una historia de piratas, fantásticamente dibujada, una historia apasionante. Y bueno, el que no lo haya leído lo tiene que leer porque es total. Y luego, por hablar de algo de autores de aquí, Al nordeste de Arciu, de Paco Sales y coloreado por Carlos Máiquez, que me parece un TVO muy bonito. Pues la caseta, aparte de a Juanito, que me imagino que irá para alegrar las horas de la caseta, podremos encontrar una pequeña selección que procuramos que sea lo más variada y completa posible del material que tenemos en las tiendas. Y pues, me imagino que buen tiempo, un paseo agradable y la posibilidad de comprar cómics en viveros, que siempre es una cosa bonita. De momento tenemos cerradas 3 firmas, no, 4 firmas. Vienen a firmar Al nordeste de Arciu, que ya os he presentado hace un momento, Paco Sales y no sé si Carlos Máiquez. Viene a Ángel Bueno a firmar Rapid. También tendremos a Chema Cantropus presentando 4 sueños y a José Tomás presentando Genio y Figura. Eso es lo que tenemos de momento cerrado en la Feria del Libro. No descartamos que de aquí a entonces incluso alguna novedad y alguna sorpresa, seguro que sí. Si venís a la Feria del Libro, que espero porque está muy bien ir a pasear a la Feria del Libro, estaremos ahí ofreciendo nuestro material, los cómics. Y a los que no podáis venir, porque no todo el mundo puede ir a pasear a la feria, estamos aquí abiertos todo el año en Guillem de Castro 53, ofreciéndoos toda la oferta de cómics que podemos. Y espero que los que no leáis cómics los leáis porque molan mucho. Venga, muchas gracias.